Muy buenos días, amigos televidentes. Le damos la bienvenida a Enfoque. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en este espacio de entrevistas de Enfoque, justamente hoy jueves 25 de abril. Quiero comentarle que me encuentro muy bien acompañada de la abogada y analista Bessie Ríos, con quien siempre es un verdadero placer poder compartir. Buenos días. Buenos días, un gusto acompañarles. Un saludo para la audiencia que siempre está pendiente de este canal, ¿no? Y de tu programa. Y bueno, como es inicio de día, tranquilidad, pasividad, porque en el tráfico y últimamente hay demasiados accidentes. Ayer, antier y ahorita no he visto todavía las redes, pero hay que tener paciencia en el tráfico. Exactamente, y justamente con este peculiar tema damos inicio, y es el tema de la salud mental. ¿Y por qué hablar de esto? Recientemente, como ya lo dijo Bessie, hay un incremento de accidentes de tránsito debido al estrés de las personas. Tenemos también problemas de aquellas personas que toman la fatal decisión de suicidarse, y lo que nos está tocando bastante es los casos de varios recién nacidos que han sido asesinados. Bessie. Sí, es evidente que tenemos una sociedad que está enferma. Esto es algo que se venía señalando no de ayer, no de antier. De hecho, una sociedad que terminó una guerra civil de un día para otro y que lo único que hicieron fue celebrar y repartirse cargos y conseguir una que otra indemnización para ciertos sectores. Fuera de eso, no se trató a una sociedad que pasó casi 20 años en un proceso previo a la guerra civil, 12 años de guerra civil armada en las calles, una sociedad que sufrió mucho y que debió haber sido atendida desde ese momento con su tema de salud mental, pero a nadie le interesó el tema y lo dejaron pasar y lo dejaron de largo. Luego de esto, pues producto a junto con otros detonantes, el crecimiento del tema de las maras o pandillas en las comunidades, que vuelven rehenes a estas comunidades y a estas familias a merced de estos grupos armados y delincuenciales que decidían la vida o la muerte de las personas. Y principalmente es un desdén de parte de las autoridades de menospreciar el tema de salud pública. Mucha gente cuando se le habla de esto dicen, no, el que va al psicólogo es porque está loco. Y no es cierto. Hay muchas razones por las cuales se puede asistir a terapia psicológica, y es para manejar entre diferentes traumas que uno tiene desde la niñez. Y yo lo he dicho en varios programas y a veces se molestan. Aquí esta sociedad prefiere ir al brujo, irle a pagar a un santero a que le haga una limpia antes de ir al psicólogo, porque dicen, hombres y mujeres, ¿por qué será que solo personas distantes emocionalmente tengo? ¿Por qué será que me va mal en el amor? Siempre hombres o mujeres que no agarran compromiso o que me engañan. No, es que no es que le vaya a dar, usted escoge ese perfil de persona, usted escoge ese tipo de hombres o de mujeres, infieles, no comprometidos, es su elección, usted lo elige. ¿Por qué? Ahí es donde usted tiene que revisarse con su terapeuta qué traumas usted tiene en el pasado que la hacen o lo hacen escoger ese tipo de perfil de persona. Pero no, como la gente no entiende eso, dice, no, a saber qué brujería me hicieron, y van a gastarse plata en eso y no en buscar un terapeuta. Ahora se les vuelve a repetir a las autoridades que en las comunidades que han sido ahora liberadas con el tema de pandillas, atrás del ejército, de la patrulla, de los cuerpos uniformados, debería de venir un ejército de psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas que atiendan a esa comunidad. Son años de vivir bajo la sombra de estos grupos que ejercieron poder real, que ejercieron terror. Eso ha dejado secuelas y traumas en adultos, en jóvenes, incluso en niños. Y eso hay que tratarlo, y nadie lo está tratando, a la par de la reactivación económica, a la par de dar oportunidades, a la par de conseguir trabajo. Es decir, esto es un componente más allá de lo que quieren manejar las autoridades, que con el régimen de excepción ya solucionaron el tema delincuencial. Sí, puedes tener 70,000 personas detenidas, pero esto no te resuelve el tema de seguridad de estas poblaciones, y tampoco cumple el compromiso que tiene el Estado de garantizar que cada ciudadano en este país
cumpla su proyecto de vida. Bessie, y acá mencionas algo muy importante de las personas que están detenidas en el régimen de excepción. ¿Qué hay detrás de estas personas? ¿Dejan a un lado familia, dejan a un lado niños que se preguntan qué es lo que pasa? ¿Cómo poder atenderlos? Bueno, ahí el tema terapéutico es importante. En primer lugar, se supone que los centros penales son centros de readaptación, que cuando alguien falla las reglas sociales de la comunidad y delinque, es castigado y apartado de la sociedad y es confinado en una cárcel, pero la cárcel no solo es para detenerlo ambulatoriamente, que no salga, sino que es un centro de readaptación, es decir, se reeduca a este individuo que falló las reglas sociales para que se vuelva a reintegrar a la sociedad. Sí tenemos claro que hay gente que no va a encontrar un encauce para regresar a la sociedad, pero debe de trabajar con los que se pueda reeducar y reencauzar dentro de un proceso social nuevamente y con su grupo familiar. Sin duda, estos grupos familiares que pierden a su pariente, bueno, digamos delincuentes, pero digamos aquellos que se llevaron que ni siquiera son delincuentes. Es esta gente que se ha ido, que siendo inocente, ha sido detenida, pasa por un proceso de 6, 8, 10, hasta un año detenido en los centros penales, no deben ninguna deuda con el Estado, tienen su carta de libertad, pasan 2 meses y no los dejan salir y finalmente logran salir. ¿Qué está haciendo el Estado con estos casos? A mí más me preocupa, más allá es importante la salud mental de los detenidos que son culpables, pero la salud mental del grupo familiar y la persona que fue detenida siendo inocente, porque no se vale eso que dicen en redes, si es inocente ya va a salir. No, es que si es inocente nunca debió haber sido detenido. Y eso genera una fractura de esta persona con el grupo social, con su gobierno, y hay que tratarlo porque es alguien que no te debía nada al Estado y el Estado lo captura, lo tiene en una condición que no le corresponde y luego lo saca y no quiere que salga traumado y después tenés un problema social, tenés una persona que en el tráfico se baja y se agarra a trompones, tenés una persona que pierde la paciencia en un minuto con su familia y puede golpear a su pareja, tenés una persona que es intolerante, por ejemplo, a la vida silvestre urbana, pues a las mascotas, a los perros, a los gatos y los mata. Tenés que tratar todo eso, o sea, una política pública de seguridad debe de ser integral, desde el apartar a los disruptores sociales, a estas personas que rompen con el marco jurídico para convivir sanamente en sociedad, hasta el proceso psicológico de todos estos grupos, ¿no? Porque si no lo haces de esta manera y solo te dedicas a meter presa a la gente, no estás haciendo nada porque no estás cambiando el ambiente social de esas comunidades. ¿Y qué es el resultado de eso? Lo que estamos viendo ahorita, que ahora son niños de 10, 11 y 12 años que sin temor alguno en redes sociales exhiben pertenencia a estos grupos, sabiendo que son 20 años que se pueden ir detenidos, que hace que un menor de edad no tenga ningún empacho de mostrar estas circunstancias en redes sociales sabiendo que va a haber una consecuencia. Pues no solo la inmadurez, también que socialmente no ha conseguido el Estado demostrarle a estos niños y niñas que no es necesario entrar en un grupo delincuencial para pertenecer, para ser alguien y para salir adelante. Eso significa que en esa comunidad no se ha conseguido tener nuevas oportunidades para que los cipotes no vean atractivo el volver a integrar grupos delincuenciales. Y ese es un problema del Estado. Así es. Mire, retomando siempre el tema de los accidentes de tránsito, que como muchas personas ya saben, esto surge a raíz del estrés de las personas, a raíz de problemas familiares, problemas económicos, pero ¿qué está sucediendo si realmente se están realizando las investigaciones correspondientes en el caso de aquellas mamás que deciden quitar la vida a sus recién nacidos, de aquellas personas que también toman la decisión, la mala decisión de quitarse la vida? ¿Se está tomando cartas en el asunto? Yo no veo que el Estado salvadoreño con la actual administración se tomen en serio el tema de salud mental y educación.
Imagínate que el sistema educativo dirigido por el actual ministro de Educación, que ha sido un fracaso, ese ministerio es un total fracaso, ni siquiera logró conseguir el compromiso del presidente de una escuela por día reparado, o sea, ya solo eso está para que ni siquiera le renueven el contrato el 1 de junio. Ojalá el señor presidente tome a bien no mantener a ese ministro de Educación que ha fallado flagrantemente, que decide mandar indicaciones a los centros educativos para fichar estudiantes, sin el debido cuidado que dentro de estos centros educativos, muchos, hay denuncias de abuso y de acoso sexual de directores y maestros. Y ahora le van a dar el poder a un director y a un maestro de poderle decir a un joven o a una joven, te meto en la lista a cambio de, o te saco a cambio de. ¿Qué garantías da este ministro y este Ministerio de Educación que eso no se vaya a dar, sobre todo en las áreas rurales, ¿no? Que un director utilice esta perfilación para chantajear a niñas y a niños para tener favores sexuales. No tenemos ningún tipo de garantía, no hay ninguna. Y para hacer una evaluación, para vincular un perfil delictivo en juventudes necesitas un psicólogo y un trabajador social, no un profesor. Profesores, sobre todo, que han sido profesores porque no encontraron otro trabajo y lograron meterse al Ministerio de Educación, que no tienen formaciones, que no tienen pedagogía, que no tienen autoridad. O sea, gente que no tiene la formación para ser maestro va a hacerle perfil a los estudiantes, cuando eso debe de ser entre psicólogos y psiquiatras. Dejemos eso. ¿Qué hizo este ministro de Educación? Retirar, dijo él, información sobre el tema de género y la Agenda 2030. El no darle educación a los niños y niñas hace que no sepas cuando estás siendo agredido o violentado y crees que tú tienes la culpa. El no darle educación e información a los niños y niñas hace que no sepan que al tener ciertas actitudes o al ser intervenidos en sus órganos genitales pueden quedar embarazados. Al no tener educación e información, no se dan cuenta que deben de ir a las unidades de salud para darle un seguimiento a su embarazo. Estos 6 casos en los cuales estos bebés han sido asesinados y asesinados de una manera grotesca, estas mamás dieron a luz en sus casas. Pero en este caso... Dieron a luz en sus casas. Eso es peligrosísimo, porque ¿quién supo que estabas embarazada? ¿Cuál es el principal motivo por no ir a una unidad de salud? Se me ocurre, violaciones de militares. Prefiero no acusar al militar agresor que me violó en mi comunidad y me llevó mi embarazo a escondidas, pero como es un trauma, una agresión, una violación, me deshago del inocente. Pudo haber sido agredida. Hace una semana salía de la CONAPINA el informe del año pasado, 5.439 casos de violaciones sexuales en niñas y adolescentes, y el principal agresor era el papá biológico. Ok. Pudo haber sido una agresión sexual incluso aceptada y consensuada por la madre de la víctima, que permitió que estos abusos se dieran y por eso no se llevó a esta menor de edad a los controles. ¿Qué hay detrás de? O sea, solo no ir a tus controles de la maternidad evidencia que tú no estás en una etapa de concepción consensuada. Porque una mamá que se embaraza de manera consensuada, que quiere embarazarse, que quiere ser mamá, si es que solo sale embarazada y a ponerse en control, a tomarse las vitaminas, a cacarear en la condición en la que está. Cuando no ha sido una concepción consensuada o bajo los criterios mínimos de una relación amorosa que tenga ciertas condiciones, no lo haces. Es que solo eso te dispara las alarmas. Es bien fácil ahora dentro de la sociedad decir qué mala madre, ¿por qué hizo eso? Pero es que yo... Hay un detrás. No, y cuestiono algo. ¿Usted cree que solo porque una mujer está embarazada es mamá? No romantiza la maternidad. Un embarazo no vuelve a una mujer madre. Porque si eso fuese así, todas aquellas mujeres que adoptan no son madres. ¿Cómo es que ellas tienen el sentimiento de maternidad sin estar embarazadas más desarrollado que algunas que se embarazan? Porque el instinto maternal, por más que quieran metérselo en la cabeza a usted, y eso sí es ideología de género, no es natural.
No cualquiera puede ser ni madre ni padre. Eso es un sentimiento que tiene otras condiciones. O sea, tener las condiciones para reproducirte no te vuelven ni papá ni mamá. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que ha sucedido, por qué es una opción deshacerte, asesinar a un bebé, que no sé, llevarlo a un hospicio, qué sé yo, darlo en adopción, que podrían ser opciones, pero y el Ministerio de Educación y su labor de educar a estas niñas, niños y adolescentes. ¿Dónde están las autoridades de salud? ¿Cómo es que estas 6 mujeres han parido en su casa y no se dio cuenta el sistema de educación y el sistema de salud, principalmente el sistema de salud, que no se supone que tienen unos ecos, que andan recorriendo las comunidades, que andan levantando censos, que se dan cuenta si hay o no mujeres embarazadas en la casa? ¿Cómo se les escaparon 6 casos? Exactamente, justamente es lo que sucede en las redes sociales, que incitan a que las autoridades pues realicen las investigaciones pertinentes. Si nos vamos a nuestra primera pausa comercial. A nuestros amigos televidentes le pedimos que no nos cambie, y por supuesto, si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000, y Farmacias La Buena le lleva las medicinas que usted necesita, por supuesto, hasta su casa. Ya retornamos con más de Enfoque. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a usted, como siempre, por continuar con nosotros, y por supuesto, buen provecho si a esta hora desayuna en nuestra sintonía. En el bloque anterior estábamos conversando con nuestra invitada, la abogada y analista Bessie Ríos, sobre la situación del problema de la salud mental que ha desencadenado de personas que deciden quitarse la vida y aquellos bebés recién nacidos que son asesinados. Pero eso también lo queremos relacionar, la parte de la salud mental, con el tema de qué está sucediendo, la problemática en Citrasalud, es decir, aquellas mujeres que por el simple hecho de anunciar que estaban en periodo de embarazo son suspendidas de sus labores sin ni siquiera darles su tiempo de indemnización, totalmente excluidas. Bessie. Sí, esta reforma, no, como suele hacer este gobierno no te avisa. Bueno, te avisa de algo, ¿no? Porque estaban hablando de que generar una legislación para regular y que te acreditaras la especialización y la subespecialización, cosa en la cual creo que todo el mundo estaba de acuerdo, porque por supuesto usted y yo queremos que el médico tratante de verdad sea especialista en lo que dice, y nunca hemos tenido, digamos, esa garantía más allá del colegio médico, pero el colegio médico es una asociación donde los médicos, después de obtener su grado académico, pues se lograban incorporar, y claro, tu garantía era que al menos médico general es, ¿vea? Porque tiene que ser médico para estar en el colegio médico, y además estaban las asociaciones de las especialidades, ¿vea? De los pediatras, los especialistas en cirugía plástica, bueno, todas las demás especializaciones, ya los tenés en diferentes sociedades, pero ninguna de estas te acredita, ¿verdad? Entonces, al conseguir que te acredites, va en 2 vías. Número 1, el paciente tiene la certeza que lo está tratando el profesional en el tema que tú necesitas, y el médico tratante, pues el aval de demostrar cuál es su formación académica, que también le permite hacer un cobro mayor en sus tarifas, porque no es lo mismo pagar a un médico general que un subespecialista o un especialista. Entonces, esa parte estaba excelente, yo muy de acuerdo, tú muy bien. Hay mucha gente que ha sido arrestada por estar dando tratamientos y consultas y no era profesional. Si les van a dar seguimientos a las clínicas y todo, bien, esa es la función del Estado.
pero el día de la plenaria nos aparecen con, otra vez, con dispensa de trámite, que además se reforma el reglamento del Seguro Social y se aparta al Ministerio de Trabajo y se aparta al Colegio Médico. La pregunta que usted se debe de hacer en su hogar, independientemente de todo lo que le esté diciendo el Estado, que los médicos aquí, que los médicos allá, y esa campaña publicitaria que suele mantener esta administración, en la cual confunde a la gente, usted busque el centro de esto y pregúntese, sacar al colegio médico de la junta directiva del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, ¿le va a mejorar su sistema del Seguro Social? ¿Va a tener las citas a tiempo? ¿Va a tener el medicamento? ¿Va a tener a los médicos que usted necesita? ¿O va a seguir teniendo sus citas cada 6 meses? ¿Va a llegar a la farmacia y le van a decir que no hay medicamentos? ¿Va a llegar a su cita con su especialista y le van a decir, fíjese que no vino, fíjese que ya no está, fíjese que va a pasar con un médico general? Esa es la pregunta. ¿Para qué sacaron por qué y para qué sacaron al colegio médico de la junta directiva? ¿Para mejorar el servicio? ¿Usted cree que sacándolo le va a mejorar el servicio? Bueno, yo creo que lo sacaron para que los médicos que estaban como parte de la Junta Directiva del Seguro Social no nos informaran de los gastos que se están haciendo, de las transferencias de dinero o de los problemas que pueden haber de manera financiera en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Y eso es peligroso. Muy bien. Bessie, siempre retomando el tema que estábamos mencionando, hemos visto las diferentes marchas que se han realizado y denuncias que en Citrasalud pues está el despido de las personas que por estar en estado de embarazo fueron despedidas. Ahí es cuando uno se queda pensando en el Ministerio de Trabajo, que hace poco intervino las oficinas del Tribunal Supremo Electoral y decía el ministro Castro en varias entrevistas que había encontrado casos de acoso laboral y acoso sexual dentro del Tribunal Supremo Electoral y un montón de denuncias de abusos y malos tratos de parte de direcciones y jefaturas. Y yo le invitaba en un programa, no se quede ahí, vaya al resto de instituciones del Estado. Tenemos el problema con el tema de salud en el cual se ha despedido mujeres embarazadas que según nuestro Código de Trabajo no pueden ser despedidas. Incluso el mismo sindicalista que por tratar de ayudar a interponer la denuncia de estas mujeres. Son varios sindicalistas del Ministerio de Salud que han sido suspendidos. Acordémonos de los primeros que fueron aquellos que reclamaron por las horas extras y los horarios, que eran unos enfermeros que hicieron una protesta fuera del Ministerio de Salud y fueron fueron despedidos. Recordemos los estudiantes, los 43 estudiantes que salieron a dar una conferencia de prensa en horario no laboral. Fuera de su horario laboral salieron a dar una conferencia de prensa para respaldar a 2 compañeras que habían sido despedidas por unos comentarios bastante lamentables para la tragedia con aquel evento deportivo donde estaba el Alianza involucrado. Y fueron destituidos, se les negó el derecho a educación a estos 43 estudiantes. Y después te encontrás que no hay especialistas ni suficientes médicos en el sistema ni de la Seguridad Social ni en el Ministerio de Salud. Hay que revisar las plazas. Yo sé que a veces se molestan muchos trabajadores y trabajadoras, pero es que en el sistema público de salud y en la Seguridad Social hay más gente administrativa, hay más gente que hace limpieza, pues, que enfermeras y médicos. Hay más secretarias que enfermeras y médicos. Y estas 2 instituciones que se dedican al tema de salud, lo que deben de tener es más médicos, para que en ninguna de las horas en las cuales usted puede llegar por una emergencia, sean hábiles o no hábiles, diurnas o nocturnas, siempre existe un especialista a la mano. Pero eso ninguna administración lo ha hecho y parece que no lo van a hacer. Lejos de eso, esta administración te ha demostrado que si tú criticas al gobierno y sos estudiante de medicina, el ministro te quita tu formación académica, te niega tu derecho a educarte, a la formación académica. Nuevamente, otro fracaso del ministro de Educación. No intervino porque estaban despidiendo estudiantes que no reciben un pago, ojo, sino que solo se están formando. Porque mucha gente en redes se confunde y dice, les estamos pagando y estaban saliendo a dar conferencias. No, usted no le paga a los estudiantes de medicina. Ellos prestan un servicio porque están recibiendo su formación académica, no les pagan. Y aunque les pagaran, los estudiantes de medicina, las enfermeras y el personal de salud no son esclavos.
no romantice esa profesión. Ellos también tienen derecho a salario digno, a trato digno, a que usted no le grite solo porque usted va frustrado a esa unidad de salud o a ese hospital de la Seguridad Social, y merecen que se les respeten sus derechos laborales. Exigirlos no es pecado. Y aquí esta sociedad tiene, bueno, lo que te decía, la romantización de la maternidad. Ya está embarazada, tiene 10 años, pero como está embarazada ya es mamá. No funciona así. Tampoco es cierto que los maestros y los médicos tienen que ser abnegados y sufridos. Es más, ellos le tienen que pagar al Estado por trabajar ahí. No lo hagan, no es cierto. Ellos también tienen derecho a una vida digna como usted, a trato digno como usted, a salario digno como usted y a que se le respete sus derechos laborales. Pero esta actual administración lo que hace es despedirlos y eso es preocupante. Porque te dicen que ahora con la reforma de que vengan más profesionales y más técnicos al país y ya van a venir el montón? Lo que está pasando es, y ha pasado históricamente, es que los estudiantes de medicina más aventajados se van fuera del país y están haciendo sus especializaciones en hospitales en Canadá, en Estados Unidos y en Europa y no regresan. Muy bien. Porque el salario que reciben allá no lo van a recibir aquí. 1, 2, allá sí les respetan sus derechos laborales y 3, allá sí tienen beneficios por los 10, 20 o 15 años que estudian su especialización. Y aquí lo que quiere esta población, lamentablemente, es que el médico salga hincado de catedral y llegue al hospital y lo reciba con un gran amor, lo atienda y no cobre. Y eso no se puede. A raíz de esto, Bessie, también tenemos que comentar, ¿por qué no?, todas estas problemáticas, todas estas arbitrariedades. ¿Qué se espera también a raíz de una posible reforma a la Constitución? ¿Vendría a afectar aún más? ¿Qué es lo que podría suceder? Es que la pregunta siempre debe de hacérsela a usted. ¿Para qué? ¿Reformas para qué? Lo que decíamos, sacar al Colegio Médico del Seguro Social, ¿para qué? ¿Para qué son las reformas constitucionales? Para que se mejore la democracia en El Salvador y pasemos de la democracia representativa a la participativa y que usted tenga más incidencia en las decisiones del Estado, o para que el grupo hegemónico y económico que se encuentra actualmente en el poder construya un andamiaje para permanecer en él. Reformas constitucionales, ¿para qué? Hablamos aún más de concentralización. ¿Para qué son? Hay que verlas, hay que revisarlas. ¿Para qué son esas reformas? Porque si estas reformas van encaminadas a que el grupo actual que maneja el Estado se va a entronizar en ese cargo y ya no lo va a querer dejar ir y no va a haber modo de sacarlos de ahí, bueno, reformas constitucionales, ¿para qué? Si van a ser para mejorar el sistema de salud, para mejorar las carreras profesionales, para que finalmente el Estado salvadoreño cumpla su labor. Y la labor del Estado salvadoreño es garantizarle a todo ciudadano que cumpla su proyecto de vida. ¿Cuál es su proyecto de vida? Usted lo sabe. Usted quiere ser panadero. El Estado lo que tiene que garantizarle es que usted pueda formarse en esta carrera técnica, que usted pueda acceder a préstamos, que usted pueda poner su horno, que usted ponga su panadería, que usted pueda vender, que no tenga delincuencia que le haga daño, que no tenga impuestos sobrepasados que le hagan daño, que cumpla su proyecto de vida y que usted sea feliz. Eso pasa porque el Estado genere todas las condiciones. Muy bien. Entonces, reformar a la Constitución, ¿para qué? ¿Para quedarme en el poder o para darle más poder a la población? Y ahorita solo estamos especulando porque no las hemos visto. Exactamente. Pero cuando las veamos o hoy que escuchamos este tema, pregúntese, bueno, ¿y para qué? Y lo otro más importante, acuérdese que en campaña electoral para las elecciones de 2024, a usted y a mí no nos ofrecieron reformar la Constitución. A usted y a mí nos vendieron el plan de seguridad y que había que darle los votos a la actual administración para mantener el plan de seguridad que solamente está renovando el régimen de excepción. Mejor dicho, imposible. Bessie, nos vamos nuevamente a pausa comercial y como siempre nuestros amigos televidentes les decimos que si necesita recibir medicamentos hasta la puerta de su casa, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y por supuesto Farmacias La Buena le lleva las medicinas hasta la puerta de su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque.
acompañarnos. Ya estamos de regreso con más de su espacio de entrevistas. Esta mañana nos encontramos con la abogada y analista Bessie Ríos, y con quien hemos abordado temas muy importantes referentes a la importancia de la salud mental y, por supuesto, entre otros temas, las posibles reformas a la Constitución. Y ahora la pregunta es también cómo se están encontrando la distribución de municipalidades. ¿Qué está sucediendo? ¿Se están dando temas de transparencia? Bessie. Pues ahora, hace 2 días me parece, reformaban, el lunes pasado reformaban la ley y te hablaban de que lo poco que están recibiendo del FODE ya lo pueden utilizar en este periodo de transición durante 2 años, de 3 que dura la gestión, vean, o sea, para prepararse para la siguiente campaña, para diferentes gastos, ¿no? Y que venía una transformación fuerte en los territorios. La principal, para mí, la principal regulación que debieron haber dado, y no se les ve claro, es que hay muchos alcaldes que ya se escucha que han estado, tienen 3, 4 municipios hoy administrados bajo su mando, y se han puesto a sumar los salarios de las 3 alcaldías, ¿vea? En una ganó 3,000, en otra el alcalde ganaba 2,000, en la otra ganaba 2,000, entonces suman, vea, son 6,000, 7,000 dólares, me los merezco. Porque hoy voy a administrar 3 municipios, ya no solo uno. ¿Qué está haciendo la Asamblea Legislativa para ponerle un freno a eso? Un tope a la ley de salarios de los alcaldes y de los síndicos. Porque esta tentación de pasar de un municipio a 2, a 3, a 4, claro, los salarios ya estaban ahí, en esas municipalidades, ahora distritos. ¿Cómo hacemos para evitar que esos no se lo sumen y tengan super salarios estas personas? ¿Qué es lo que va a hacer la alcaldía para garantizar eso? Vaya, ya está clara la ley. El ministro de Trabajo ha mencionado que la ley municipal te establece cuáles son los cargos de confianza y que esos son los que vas a eliminar. Pero yo no estaría tan segura que solo son esos cargos, porque ¿para qué necesitas 3 jefes de CAM? Necesitarás, por ejemplo, en el caso de San Salvador, los 500 del CAN de mexicanos más los no sé cuántos de San Salvador. ¿Será que los necesitas todos cuando vas a hacer un solo manejo de un solo municipio? Y lo otro más importante, cambiarle las funciones al CAM. El CAM solo está funcionando hoy por hoy en el cuidado de instituciones de patrimonio público. No están trabajando para nada más, aunque de hecho en San Salvador andan correteando a los pobres vendedores. No hagan eso, hombre, no sean groseros, se ven mal en las redes. Pero bien, deberían de tener otro tipo de funciones de seguridad para que, siendo otro cuerpo uniformado, pueda tener otras funciones junto con el resto de estructura que ya tienen en la calle, como son los policías y los soldados, para ejercer labores de disuasión, el tema de las cámaras en estos municipios para la seguridad ciudadana, o sea, es decir, los del CAN tienen que ser los de prevención, porque en salud como en seguridad lo importante es la prevención. De nada sirve que usted capture al ladrón, pues si el chiste es que no robe, o garantizar que no te robe antes, ¿no? Correcto. Esa es la idea. Igual en salud de nada te sirve curar a una persona con determinada enfermedad, si eso se pudo haber evitado, por ejemplo, haciendo exámenes. Antes de cerrarte lo del tema de salud, yo veo las clínicas empresariales, se llaman, ¿no? del seguro social en las instituciones de trabajo. Ninguna de esas clínicas tiene un plan de cómo abordar a los trabajadores y trabajadoras de estas instituciones del Estado. Por ejemplo, hablando de prevenir y no de curar, ¿por qué no hacer una jornada de toma de muestra en sangre para el tema de próstata, antígeno prostático en sangre para todos los hombres? Y ahí verificar quién podría tener esa enfermedad. Las jornadas de toma de citología y la dejada del examen de la mamografía. El tomar las muestreos de sangre para verificar quién tiene diabetes, hipertensión y el resto de enfermedades crónicas que son muy comunes en los adultos que trabajan en estas instituciones. Ninguna de las clínicas empresariales del Seguro Social tiene ni siquiera un plan para abordar eso. Ni siquiera tienen medicamentos y se dedican a no darles constancias al trabajador y a la trabajadora de esa institución del Estado. Por ahí pasa. Y regresás, ¿no? Y ves el tema de las alcaldías comparado con esto y decís,
Hombre, si las municipalidades, si el alcalde cuando manejaba un municipio no se daba abasto, hoy que le voy a dar 2 o 3 o 4 o 5, ¿cómo va a hacer? No hay fondos, porque no hay fondos. O sea, el retiro del FODE fue un error. Y a esto sumémosle, Bessie, también la ampliación del periodo administrativo de las municipalidades. Que todavía es el que viene en veremos con las reformas constitucionales, que era lo que le decía en el bloque anterior, que hay que preguntarse, ¿reformas para qué? Porque un alcalde que ha sido inútil en una administración de 3 años, imagínate lo inútil que va a ser si lo deja 6 años. Y sin manera de que lo puedas quitar. 6 años con esa persona en tus hombros que no te resuelve, no te cumple. ¿Reformas para qué? ¿Voy a poder quitar ese alcalde antes de que cumpla los 6 años? ¿Voy a tener elecciones de medio término donde yo pueda decidir si quiero o no quiero que siga ese alcalde, si me ha resuelto o no? Es bien complicado porque el problema de la recolección de basura, que digamos que es el principal clamor de la mayoría de población en los diferentes municipios, si no podía la alcaldía de Soyapango resolverle a la gente de Soyapango, ¿cómo lo va a hacer ahora con Soyapango e Ilopango? Y ojo, que el alcalde que quedó era el de Ilopango, y Ilopango no votó por él. Él quedó por los votos de Soyapango, que es otra cosa que hay que revisar de esta nueva manera en la que estamos escogiendo a nuestros funcionarios. Porque, y yo ya lo advertía con anterioridad, es muy probable que un alcalde se vea tentado en resolver los problemas del municipio que le da rédito electoral. Es decir, el distrito que tiene más votos, yo le resuelvo a ese distrito, porque con ese distrito gano yo. Y el resto de distritos los dejo en abandono. ¿Qué garantías tenemos? ¿Qué está legislando esta Asamblea Legislativa para garantizar de que no se deje de lado distritos en razón de réditos electorales? ¿Habrá alguna institución ya dispuesta para poder prevenir este tipo de irregularidades? La Corte de Cuentas debe de estar, ya debería, hasta esta tarde, ¿no? En los procesos de transición de estas municipalidades, ver qué contratos tienen, qué contratos han cumplido, si han adquirido nuevos préstamos, si han pagado los préstamos que ya tenían, las contrataciones, los proveedores. Y algo importante, ver si también si se les ha cumplido el pago de las retenciones a los empleados, porque es un tema también que ha estado con muchos problemas. Siempre se olvida, ¿no? Si las retenciones tanto de Banco de Seguridad Social como AFP han sido trasladadas a las instituciones que les corresponde, y ya deberían de estarse dando esa información, y hasta el momento no se escucha. Y preocupa porque parece que el terror de los empleados y del trabajador y la trabajadora de los municipios va principalmente a ser despedido. Entonces deciden no denunciar las irregularidades que tienen para no llamar la atención y que no seas el primero que salga corriendo. Pero en ese caso se supone que el Ministerio de Trabajo ya está con las diferentes acciones para corroborar que aunque sea el cambio de partido, las personas siempre estén ahí. Esperemos que se cumpla. Esperemos que se cumpla porque es un trabajo bastante grande y deben de tener todas las denuncias y darle proceso a cada una de ellas. Es grave que no se le esté cumpliendo a los trabajadores. Ya hay varias alcaldías habían denunciado la falta de pago de hasta 4 o 5 meses, que es inhumano, injusto. En otras alcaldías la falta de cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, no se les estaban dando las prestaciones que habían conseguido. Y hasta el momento, pues, qué bueno que el ministro de Trabajo ha decidido recordar sus raíces, porque él viene de los sindicatos de las alcaldías y ha decidido ponerle ojo y diente, ojalá que lo dejen, ¿verdad? Terminar de hacer su labor en esa parte. Aparentemente les han dado plazo para poder también solventar algunas irregularidades, es decir, 2 las años. encontraron y necesitan solventar. 2 años y pueden utilizar fondos FODES, que era la reforma que se había pasado para el día, que pasó el día lunes pasado, y uno se queda sorprendido, ¿verdad? Porque no sé si 2 años es un poco bastante, porque si se sigue con el periodo de 3 años, ya terminaron de hacer la transición y ya vamos para campaña, ¿verdad? Es bastante complicado, a menos que ya tengan visualizado el tema del aumento del periodo de las alcaldías, que bueno, vamos nuevamente a repetir, sí está bien, ¿no?, que
tal vez tengan más tiempo para cumplir sus promesas o para hacer gestiones, pero ¿qué garantías tenés que si un funcionario no está haciendo bien tu trabajo lo puedas quitar? Y que no habrá rendición de cuentas durante ese periodo también, ¿verdad? Así es, sí es. Por eso les decía, reformas, ¿para qué? ¿Para qué son las reformas? Para mejorarle su desarrollo en su municipio, para tener garantías que se le cumpla todo lo que se le ha prometido en su municipio, o para que el que llegó ahí se entrone, esté tranquilo, nadie lo moleste, robe a gusto, robe a sus anchas y usted ni enterado. Muy bien, vecino. Vamos nuevamente a pausa comercial. El tiempo va rapidísimo, no nos cambie. Y como siempre le recordamos que si usted necesita medicinas, usted nada más debe llamar o escribir al número de teléfono 2609-9000 y Farmacia La Buena le lleva las medicinas que usted necesita hasta su hogar. No nos cambie, ya retornamos con más de Enfoque. Ya estamos de regreso justamente para finalizar su espacio de entrevistas de Enfoque y fuera de cámaras nuestra invitada de este día, la analista y abogada Bessie Ríos, nos solicitó un espacio para poder interponer una denuncia y nosotros estamos por supuesto para escuchar. Sí, este fin de semana que pasaba yo hacía una denuncia en redes sociales que la Liga Infanto Juvenil del Cafetalón no estaba llevando a cabo su torneo que se hacen 2 anuales desde hace 8 años. Luego de las reparaciones de la cancha número 8 dentro de las instalaciones del Cafetalón y que esto había sido en razón de que los encargados después de reparar la cancha habían decidido cobrarle a la liga cuando se tenía un convenio en el cual no se pagaba por el arrendamiento porque el ¿De cuánto estamos hablando de eso? Casi $25 por partido. Por partido. Y son 37 equipos los que tiene la liga, te puedes imaginar cuánto es por partido. Y son partidos de ida y vuelta. Pues el día de ayer, miércoles, subían a media mañana la Liga Infanto Juvenil del Cafetalón un comunicado que se ha aprobado el uso de la cancha 8 por parte de la alcaldía, que el día lunes 22 de abril, este lunes que pasó, se llevó a cabo una segunda reunión con la gerencia de deportes que lograron la autorización de manera gratuita, es decir, que respeten el convenio, que le reconocían al alcalde de Santa Tecla el haber interpuesto sus buenos oficios para que la niñez pudiera celebrar ahí. Yo lo que quería era que le demos seguimiento a este tipo de casos. Estos espacios, según la ley Crecer con Cariño, las municipalidades están llamadas a garantizar los espacios públicos para todos los niños y niñas del municipio y de los que no residen en el municipio, porque se trata de tener zonas de esparcimiento, de darle seguimiento a las municipalidades y a las alcaldías, que a pesar de existir convenios previamente firmados en los cuales por el beneficio y el desarrollo de la niñez no se van a hacer cobros, que se cumplan, porque el compromiso es con la municipalidad y no con el edil que está de turno. Es un compromiso institucional y a los trabajadores y trabajadoras de las diferentes municipalidades que se ven tentadas en querer cobrar o en bloquear el esparcimiento, recuerden que su trabajo es beneficiar a las comunidades más desprotegidas y los más desprotegidos dentro de las comunidades son niños y mujeres. Brindarle el espacio a la niñez salvadoreña en diferentes sitios como el Cafetalón es un compromiso que le corresponde a la alcaldía y qué bueno que han tomado la decisión de cumplir y honrar el compromiso que ya estaba firmado. Muy bien, les agradezco. Muy bien, Bessie. Nosotros te agradecemos a ti infinitamente el hecho de acompañarnos en este espacio de entrevista y poder abordar tu análisis, tu postura en diferentes temas ligados directamente al país. Sí, para mí un placer y un gusto. Y recuerde, siempre que le hablen de reformas, pregúntese, o cuando van a modificar una ley, siempre hágase la pregunta, ¿para qué? ¿Me va a beneficiar o no? Y haga su valoración. Mejor dicho, imposible. Le esperamos nuevamente. Un gusto. Acá. También a usted, amigo televidente, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Le deseo un bendecido día y nos vemos en una próxima emisión de Enfoque.